Muy buenas tardes, bienvenidos todos los aquí presentes y también muy bienvenidos los que a través de la pantalla vais a participar de este encuentro del Círculo de Humanidades, que nos reunimos aquí con ánimo de hacer un trabajo bonito, un trabajo que se podría decir que es no trabajo, porque más bien es aprender a dejar de ser tan activos como somos con la mente, ¿no? Las humanidades son hoy día más que nunca un trabajo de reconocer las partes más tranquilas, más confiadas, más amorosas, que constituyen nuestro ser verdadero. O sea que las humanidades las aprovechamos con toda la sabiduría de Europa y de antes y de los egipcios y luego de todos los que han venido con las doctrinas de Oriente, toda esta riqueza, todo este cúmulo de conocimientos tan grande que hoy con la globalización es más grande que nunca. Las humanidades recogen la parte superior, o sea, la parte que tiene que ver con cómo conseguir y reconocer la felicidad humana, cómo ser felices, cómo encontrar un sentido en la vida, en el mundo, y aprovecharlo para nuestra felicidad. No solo para la ampliación de conocimientos. O sea que muy bienvenidos a este tipo de trabajo, que es un trabajo, se podría decir, tiene dos vertientes. Por una parte es colaborar en grupo, en presencia, colaboramos con nuestra presencia atenta y con esta mirada que va hacia afuera, pero que también va hacia adentro, que es la mirada del corazón, ya no es la mirada de la mente cerebral. O sea que colaboramos con una introspección también, viendo que todas las cosas que decimos y traemos a colación son útiles para el conocimiento de uno mismo. O sea que este es el objetivo último de las humanidades, el conocimiento del ser humano. Humanidades en el sentido de profundizar en la humanidad. Y profundizar en la humanidad es profundizar en nosotros mismos, porque no hay una humanidad fuera. El ser humano y el cosmos en general es incomprensible si no nos conocemos a nosotros mismos. Y los antiguos dicen, conócete a ti mismo y conocerás el mundo y los dioses. Los dioses como las energías divinas y conscientes que continuamente lo están y ahora. O sea que las humanidades también se podría decir son un viaje, si a esto se le puede llamar viaje, hacia el presente, hacia el aquí y ahora. Nos invitan a reconocer una y otra vez que lo único real es aquí y ahora. En realidad hay un aquí y ahora que está siendo siempre. Porque el pasado y el futuro son proyecciones de nuestra mente. Entonces no vamos a negar estas proyecciones, porque también vivimos en el tiempo. Tenemos un cuerpo y tenemos toda una personalidad que la podemos condicionar, nuestra mente condicionada, nuestra persona, que está hecha desde que nacimos con todo lo que hemos aprendido, todo lo que nos han enseñado, todo lo que nuestra memoria ha registrado, todo esto configura nuestra persona, nuestra parte exterior, que vive en el tiempo. Claro, ver la vida humana solamente desde este punto de vista de que somos una persona individual, junto con otras personas individuales, separados unos de otros, esto es un punto de vista dramático, tremendo, que necesariamente crea infelicidad. Sobre todo cuando ocurre como hoy, y como ya desde hace tiempo, en estas sociedades nuestras,
que se da este punto de vista como el único, como si fuera absoluto, como si esto fuera una verdad absoluta. O sea, que somos un cuerpo y una mente individual ligada a la historia de este cuerpo. Entonces aquí las humanidades nos ayudan a trascender esta visión limitada de nosotros mismos. Pero no solo en teoría, diciendo pues esto lo dijo este y el otro, y Platón, y Buda, y Pitágoras, y Sócrates, esto también, ¿no? Porque todos los grandes sabios han dicho esto, pero lo más interesante es que nosotros lo podamos descubrir, o sea, reconocer y descubrir. O sea que estas sesiones, estos encuentros, mi gran ilusión es hacerlos totalmente prácticos, o sea que lo podamos gustar, que la humanidad la podamos gustar aquí ahora, en el presente, como un vislumbre, pero un vislumbre real, ¿no? de poderlo reconocer y poderlo ver. Porque es muy fácil, como veremos, ya lo estamos haciendo en realidad, con esta actitud vuestra ahora, tranquila y atenta, ya lo estamos sintiendo, que hay algo grande que no nos pertenece y que tiene que ver con la comprensión y con la atención y la presencia y el afecto, ¿no? Se trata simplemente de señalar estas cosas que no les damos importancia y entonces al señalarlas las podemos reconocer, ¿no? Esta inteligencia primera, que es la inteligencia del corazón, que no analiza, que no juzga, que no está todo el rato proyectando ideas en todo lo que ocurre, sino que simplemente está aquí tranquila, ¿no? Percibiendo hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia abajo y hacia arriba, como un foco o una llama encendida, que es nuestro ser consciente, que mira en todas las direcciones, de manera difusa y sin juzgar nada y sin acumular y sin saber exactamente nada. Es decir, que curiosamente esta inteligencia superior que llevamos en el corazón es una inteligencia que es ignorante, y aquí está su gracia, poder aprender a residir en esta ignorancia atenta, que nos salva de todo. Y esto no niega la otra, ¿eh? O sea que veréis que aquí hacemos un tipo de consideraciones que no excluyen el yo individual, el yo convencional, nuestra persona. Al revés, nuestra persona es aceptada, es reconocida, pero siempre desde el ser, desde nuestra dimensión, digamos, consciente, expandida, tranquila, atemporal. Y a esto vienen a ayudarnos también todo lo que son las tradiciones ancestrales de conocimiento, las de Europa y las de fuera de Europa. O sea que las humanidades también tienen que ver con una globalización de todas las informaciones sobre el ser humano. Digamos que esta palabra se utiliza siempre para el Renacimiento, para esto que ocurrió en Europa a principios del siglo XIV, pero que ya se venía gestando, que era el fin de la civilización que había durado años. O sea, que fue el modelo de muchísimos sabios en la época de Constantino, pues entre ellos estaba ciertamente San Nicolás y San Silvestre, que a la vez eran grandes magos, porque hacen los niños y porque curan de los maleficios de las serpientes. A San Silvestre, que era el que sabía controlar las brujas. Seguro que Constantino y muchos otros de aquella época, también de Oriente, para utilizar una secta hebrea, que eran los cristianos, que era una secta de gente soltera, una escuela de conocimiento muy especial, muy semita, ¿no? Tremendamente trágica, porque morían todos mártires, ¿no? Eran formas de iniciación con martirio. Una secta que vivían en las catacumbas, ¿no? Perseguidos
etcétera. Todos los papas hasta esta época fueron mártires, ¿no? Y entonces Constantino, al convertirse al cristianismo por aquellos signos que vio en el cielo y la cruz que apareció entre las nubes, entonces claro, esto el mito nos lo cuenta de esta manera, pero en realidad aquello es una cosa que debía ser increíble, aquello, porque se debían juntar los más sabios y santos de todo, de África, de Oriente y de Europa, para adaptar los conocimientos de aquella secta, los cristianos que venían de la predicación de Jesucristo, para adaptarlo a una religión que tenía que ser la estructura, la pauta estructurante de toda una civilización, que era la civilización romana, que se había extendido por Europa, por el norte de África y por Oriente, pero que había entrado en decadencia. La decadencia de las civilizaciones siempre es la pérdida de contacto con la espiritualidad, siempre. Se había paganizado, digamos, que ya no era comprendido. O sea, que Afrodita, Marte, Júpiter, todo esto ya lo veían como muñecos o como energías psíquicas. Se había perdido la idea realmente espiritual, de que todo esto es una emanación de una conciencia que siempre es presente, ¿no? Se había caído en el paganismo. Entonces el cristianismo fue utilizado para diseñar, o sea, un modelo de civilización donde la religión cristiana iba a impregnar todos los rincones de la vida social, los gremios, los oficios, toda la clase política, organizando la caballería cristiana, ¿no? Con iniciaciones caballerescas, etcétera, todos los ritos de unción de los reyes, todo, ¿no? Y organizando toda la civilización con el mismo modelo del Imperio Romano, de provincias y parroquias. Y en cada provincia un jefe que era un obispo, ¿no? Y los obispos dirigiendo toda aquella civilización, ¿no? Bueno, pues esto termina dura 1000 años, desde principios del siglo IV, el Edicto de Milán, 315, que es la conversión de Constantino, hasta simbólicamente la destrucción de la Orden del Templo, que fue la orden que más conservó en profundidad el corazón espiritual del cristianismo, sobre todo en los 2 últimos siglos, donde las cosas iban muy mal dadas y la nobleza europea, la clase dirigente, se peleaban entre ellos como, bueno, tremendo, unas peleas tremendas. Léase San Bernardo de Claraval, las laudes a la nueva milicia, porque San Bernardo le fueron a pedir, ¿no? Y San Bernardo copió un modelo de los musulmanes, porque los musulmanes esto lo habían aplicado en el Sahel, en el norte de África, y en España también. Los mujahidines, ¿no? Los ribat eran las rábidas, que eran monasterios, órdenes religiosas que eran a la vez militares, eran meditadores y militares. Y San Bernardo y otros amigos, digamos, que esto lo aplicaron en la cristiandad europea para defender el papado, los 2 últimos siglos. Así se pudo alargar 2 siglos más la cristiandad sin que hubiera un caos, ¿no? También organizando una cruzada, etcétera, ¿no? Porque todo esto hoy día es malentendido, ¿no? Todo esto se entiende a un nivel de vulgaridad que bueno, que da pena, ¿no? Porque todo es mucho más rico, interesante y lleno de matices de lo que hoy se pretende, ¿no? Y entonces es en esta época, porque claro, esto supone, este gran cambio del siglo XIV, supone básicamente que la clase dirigente y las formas de gobierno ya no serán cristianas, porque los reyes en Europa se rebelan contra la autoridad de los obispos y de los sacerdotes, que hasta entonces les controlaban todas las maldades y todas las arbitrariedades, con armas como eran la excomunión, por ejemplo. Y entonces la clase dirigente empieza a distanciarse de la autoridad espiritual, con varios medios, incluso con medios de policía, ¿no? Como Felipe el Hermoso de Francia fue el inventor de la primera gran policía moderna, ¿no? Tipo Stasi o tipo Gestapo, etcétera, ¿no? Con esto destruyó la Orden del Templo, ¿no? Y con otros métodos tremendos, ¿no? Total, que entonces aparecen las grandes monarquías europeas que se llaman cristianas, pero que hacen
lo que les da la gana, por así decirlo. O sea que los grandes monarcas instauran formas autocráticas de poder en Europa. Y entonces la religión cristiana deja, por una parte, es manipulada porque es invitada a venir a la corte y aparece una alta clerecía muy comprometida con el poder, y por otra parte las clases populares van quedando desheredadas. Y entonces esto acaba siendo una división de la cristiandad entre los países del norte y los del sur, una guerra de religión entre protestantes y católicos. Entonces todo lo que es la religión, la espiritualidad, se endurece de una manera tremenda, tremenda. O sea que se van secando las conciencias de la gente. Y en esta época es cuando aparecen las humanidades, que es como un soplo de aire fresco que viene a decirle a Europa cuáles son los principios que no se pueden olvidar de la espiritualidad. Y esto se hace con Platón, ¿no? Con los escritos de Platón y con gente que viene a explicar el platonismo a Europa, ¿no? A Italia, luego aquí a España. Esto se hace con la Cábala, ¿no? Que los judíos, curiosamente, al ir siendo expulsados, dejan aquí un legado espiritual valiosísimo, que es como la cuna de toda la espiritualidad judeocristiana. La Cábala son todas las claves simbólicas para comprender la Biblia y para comprender el cristianismo, según lo dice el mismo Pico de la Mirándola. O sea que en esta época aparecen grandísimos sabios que recuerdan que hay un cristianismo profundo en el cristianismo, y que en este cristianismo profundo coinciden otras tradiciones espirituales de la humanidad, más antiguas y también actuales, como los indios de América, porque en esta época también se descubre América. O sea que las humanidades es legítimo utilizarlas como una forma, digamos, de espiritualidad o de intelectualidad que no es religiosa y que reconoce este cauce común de la humanidad, de la sabiduría ancestral de la humanidad. Y esto en nuestro tiempo es muy amplio porque han llegado aquí conocimientos de las tradiciones de Oriente, del budismo, del hinduismo, del Extremo Oriente, que han estado al alcance de la intelectualidad europea y de toda la gente despierta de la segunda mitad del siglo XX, que pues esto ha sido un tesoro, ¿no? La segunda mitad del siglo XX ha sido un progreso tremendo en esto que se puede llamar estudios tradicionales, tradiciones comparadas, ¿no? Antropología filosófica, etc., ¿no? Y esto forma parte hoy día de las humanidades. Pero conste que todo esto, más que ampliar nuestros conocimientos de una manera erudita y aportar mucha más información, es interesante porque nos permite a cada uno, después de todo lo que hemos leído, oído e integrado, ir al grano y continuamente recapitular y decir, bueno, ¿todo esto qué? ¿De qué nos sirve? ¿Qué nos aporta? O sea que aquí aparece otra gran cosa de las humanidades, que es esta exigencia de síntesis, de continuamente sintetizar, ¿no? Porque todo el saber que hay en el mundo no nos lo vamos a terminar, es imposible. Y siempre lo que aprendemos es una cosa muy limitada. Entonces hay una rumiación muy saludable, lo dicen los filósofos como Nietzsche, que es continuamente en la vida pararse y decir, bueno, todo esto que he aprendido, todo esto nuevo que me ha llegado, todo esto ¿qué me aporta? ¿De qué me sirve todo esto? Y entonces aquí es cuando las humanidades empiezan a actuar como una forma de pensamiento sintético. Y entonces en este pensamiento sintético se produce una encarnación, o sea que encarnar el conocimiento, que no se quede el conocimiento en el cerebro como mera información, porque esto no vale nada. O sea, lo interesante es encarnar el conocimiento, o sea, transformarnos en el conocimiento. Y esto lo hacemos con estas formas de rumiación, ¿no? Es decir, ¿esto a mí qué me aporta, ¿no? Y entonces cuando hacemos esto nos percatamos de que todas las formas más de sabiduría que nos han llegado vienen expresadas en símbolos, en imágenes y en historias sagradas, mitos. O sea, cuando hay que hablar de las profundidades del ser humano,
el lenguaje lógico y las palabras son insuficientes y entonces es casi inevitable recurrir a los símbolos. Y los símbolos o mitos, digamos que el mito es como un símbolo que nos viene en forma de historia, de historieta, como las historias de la Biblia, o como los cuentos tradicionales, o como las mitologías, la mitología griega, o las mitologías hindúes, el Mahabharata, el Ramayana, etc., ¿no? Entonces son formas dinámicas, historiadas, o formas, digamos, fijas, como por ejemplo en la liturgia cristiana. El cristianismo se puede, digamos, empezar a encarnar a partir de la liturgia, los símbolos de la liturgia, o los símbolos del pesebre, a los que nos vamos a referir un poco hoy, porque estamos en el periodo de Navidad. Y entonces estos símbolos son formas que nos están hablando de nosotros mismos. O sea que entender la simbólica es la clave para poder recuperar la religión, hoy tan denostada. Y diría, las religiones en general, pero sobre todo la religión propia, porque la propia la llevamos encarnada en las células, ¿no? El cristianismo, estamos impregnados del cristianismo. Sería imposible un progreso espiritual sin entrar más a fondo en el cristianismo. Lo han hecho todos, incluso los que se fueron a Oriente y se hicieron lamas, como Anagarika Govinda, que era un alemán, etcétera, que es uno de los grandes exponentes del budismo tibetano. Este lo liga con el cristianismo, como es lógico. Es que no puede ser de otra manera, porque lo llevamos en los genes, ¿no? Pero entonces, claro, conociendo el simbolismo, teniendo las claves para poder interpretar el simbolismo y la mitología, entonces esto nos da una grandísima libertad y podemos tratar con la religión y aprovecharnos de la religión de una manera mucho más libre de cómo lo hacíamos cuando éramos niños. O sea, podemos hacerlo con libertad y darnos cuenta que esto es para nuestra libertad, no para nuestra culpabilidad y para nuestra servidumbre, ¿no? O sea que hay una manera madura y adulta de volver a interesarte por la religión, a volver a entrar en los templos, a volver a apreciar la belleza de la liturgia, de las fórmulas, de lo que dice la Biblia, o el budismo, o los sutras del budismo, y de los Upanishad, y de los Vedas, o sea, de poder aprovechar todo este legado universal de todas las religiones y tradiciones espirituales que nos están hablando hoy, en un lenguaje que, si vamos entrando en él, nos puede despertar, ¿no? O sea, son símbolos, son mitos y son ritos. Porque los ritos es igual, los ritos son símbolos gestualizados, ¿no? Por ejemplo, juntar las manos así, esto es un rito, ¿no? Está no solamente en el cristianismo, sino en todas las religiones. O juntar la derecha con la izquierda, ¿no? O sea, los contrarios en realidad son complementarios. Todos los contrarios. En una pareja, el marido y la mujer son complementarios, ¿no? En realidad son una unidad, esconden una unidad. La derecha y la izquierda en política son complementarias, esconden una unidad. El secreto de la política es ver esta unidad, que está más allá de la derecha y la izquierda, y en la cual coinciden ambos. Y quien dice derecha e izquierda dice los verdes y los rojos, o los blancos y los negros, etc. O sea que el simbolismo sirve siempre para transitar más allá de las formas, porque las formas son siempre separativas. Una forma es distinta de la otra. El negro es distinto del blanco y el blanco es distinto del negro. Pero entonces el simbolismo nos va a ayudar a ver aquello que está más allá del negro y del blanco y que los genera a los dos y que es común a los dos. Eso tan bonito es lo que nosotros somos y es algo que no tiene forma. Es la unidad, la conciencia que somos sin forma aquí y ahora, siempre presente. Siempre viva, es vida. Todos los calificativos que se le den serán insuficientes y no la agotarán porque no tiene forma. Y al no tener forma es infinita. Y al no tener forma está siempre, dura siempre. Es el tiempo eterno.
siempre siendo. Entonces los símbolos hablan de esto. Y tengo que decir que todo esto a mí me lo han contado, porque si no me lo hubieran contado, pues no me hubiera enterado. Entonces, este tipo de conocimiento se transmite no solamente a través de los libros, sino a través de la palabra. Porque en la palabra se transmite más que el concepto. O sea que hablar de estas cosas con la palabra es una cosa que habla directamente a los corazones, por así decirlo, ¿no? Y esto es una transmisión muy interesante que da su fruto. Es necesario para poder entrar en este tipo de conocimiento. O sea que aquí nos ayudamos los unos a los otros, unos señalando y los otros aceptando esta señal para mirar a uno, auscultarse uno, verse. Entonces, por ejemplo, hoy viniendo para acá, estamos en el tiempo de Navidad. Y por eso también hay poquita gente, supongo, porque todo el mundo anda muy atareado, cuando la Navidad más bien es una invitación a parar. O sea, todas las grandes fiestas del calendario, aquí y en Oriente y en todas partes, son grandes ocasiones para parar. O sea que el tiempo y el espacio sagrado nos hablan de una parada, de una emercialidad, y dice, son rupturas en el tiempo, ¿no? Lo que es el rito, por ejemplo, la Navidad, todos son ritos, ¿no? El Belén, los oficios, las lecturas, todas estas memorias de hechos prodigiosos, todo esto se puede decir son ritos. El rito es cuando nos ponemos a rememorar estas cosas atemporales y por tanto el rito es como una ruptura en el tiempo, si lo hacemos bien, como una esclecha, como un lugar por donde la eternidad se cuela en nosotros, por así decirlo. Y entonces son grandes ocasiones. O sea que, por ejemplo, para aprovechar el cristianismo que está impregnando toda la sociedad nuestra, porque en cualquier barrio que vivamos, en cualquier pueblo, si yo pregunto qué hay en el centro del pueblo, cuál es el símbolo central de la sociedad que vive en Sarriá, en Cardedeu, en Vic, en Granollers, en donde sea, pues hay la iglesia, hay el templo con el campanario y sus campanas y todo lo que hay dentro del templo. No hay una mezquita, no hay otras cosas. Aquí en Occidente es así, ¿no? Y entramos en los museos y lo mismo, están las vírgenes, están los cristos, está todo por allí disponible, y en los cuentos y en la literatura. No se puede acceder a la cultura europea desconociendo las raíces cristianas que están por todo, y esto es una cosa valiosísima. Entonces, aprovechando ese tiempo de Navidad, por ejemplo, a mí me gusta mucho el Belén, el pesebre, y esto veo que en una sociedad tan laica como la de hoy día, esto lo acepta todo el mundo, porque es como una cosa inocente, ¿no? El Belén, y bonita, y gusta a los niños, y la Navidad tiene que ver con el niño, y sobre todo con el niño interior de cada uno. Entonces, todo esto no es literal, porque no quiere decir que nos tengamos que poner ahora a hacer pesebres, aunque yo lo hago en casa, ¿no? Pero uno no tiene por qué hacerlo, ¿no? Todo esto va directamente a la comprensión del corazón, ¿no? Lo podemos simplemente imaginar, considerar, ¿no? Dentro, ¿no? O sea que el pesebre es ponernos en una actitud de niños, ¿no? Y volver a admirar todo un teatrillo impresionante, ¿no? Que habla de la posibilidad de un renacimiento, de volver a nacer, o de un nacimiento prodigioso. Entender el simbolismo quiere decir entender que todo esto habla de ti, de uno, y que esto es lo más importante, esto es lo que lo hace sagrado. Habla de uno, igual que la misa, igual que los ritos de cualquier tipo de tradición espiritual o religión. Son como un teatro que habla de ti, es una expresión a través de formas simbólicas. Entonces, fijaos, en el Belén, el pesebre, todo es tremendamente interesante, ¿no? Y son cosas que una vez uno tiene las claves, uno las va meditando incluso sin querer a lo largo de la vida, porque cada año viene la Navidad, anda, y vuelven a salir
todas estas cosas. Y entonces uno se da cuenta que se ha hecho una comprensión que uno no había previsto y que allí está, y que todo aquello está vibrando de una manera mucho más directa y mucho más interesante, ¿no? La primera idea del pesebre es el niño Jesús, obviamente, es el fuego encendido en el centro. El fuego encendido del niño Jesús es como una llama ardiente, como un sol, ¿no?, que nace en la medianoche, lo dicen las canciones, ¿no? Un sol de mitjanit, no? El maig florit, sense ser encara una primavera que florece en plena noche. Esto es lo primero, y esto ya nos indica realmente la posibilidad de este nacimiento prodigioso en nuestro corazón. Está en el centro. Cuando vemos que algún simbolismo se refiere al centro, esto siempre es el corazón, ¿no? El corazón. Y allí todos convergen hacia esta luz que irradia nuestro corazón. Y esto se produce en una caverna, en un antro. Y aquí pues recuperamos esta idea tan antigua de el mundo como una caverna o como un huevo. Está en Egipto, ¿no? La idea del mundo, el simbolismo del huevo. O sea, el mundo como algo finito, no como algo infinito, como se cree hoy día con el pensamiento científico, que no tiene fin y que hay que ir a buscar por allí a ver qué más hay, ¿no? O sea, la idea tradicional es el mundo como finito. ¿Qué es lo que lo hace finito? El espacio y el tiempo. El mundo es finito porque es un diseño que está configurado con estas dos dimensiones que son espacio y tiempo. Y entonces otra forma de este simbolismo de la limitación del mundo es la caverna, el ver el mundo como una caverna, entender que nuestro ser corporal y condicionado, nuestra persona individual, al nacer entra en el mundo, como quien entra en una caverna, o sea, un autoencierro, por así decirlo. La conciencia que somos elige en un momento dado entrar en una cueva para ver qué pasa allí dentro. Parece mentira, pero es así. A ver qué pasa, a ver, poder experimentar con el cuerpo la enfermedad, la alegría, la sexualidad, el orgasmo, tal cual, los disgustos, los celos, las pasiones, todo esto. Entonces, claro, la cosa, esto satisface un punto, pues los más afortunados durante la adolescencia y tal, pero también ya conociendo el dolor, pero luego cuando uno se va arrugando y todo eso, pues claro, va siendo cada vez más dramático, porque bueno, de aquí no sale nadie. Esto es un encierro dramático, ¿no? Entonces esta misma idea de la caverna combinada con el pesebre en el centro, con el niño Jesús, es genial porque nos está diciendo dónde está la salida. O sea que la salida de la caverna es por el centro. Corazón. Esto también se ha representado con los laberintos, o sea que el pesebre también se podría ver como un laberinto que confluye en el niño Jesús. Los reyes de Oriente, por ejemplo, van por el laberinto, ciertamente, van perdidos, buscando, siguiendo la estrella, luego, Herodes, el gobernador de Idumea, de Judea, lo debe saber, y van a casa de Herodes, le preguntan, se pierden porque él no tiene ni idea y les guía mal, ¿no? Y entonces ellos lo encuentran, ¿no? El laberinto tiene la salida en el centro también. Los auténticos laberintos, como los que hay en la catedral de Chartres o en la catedral de Reims o la de Amiens, están dibujados en el pavimento. Y el centro del laberinto también simbólicamente se refiere al altar, al fuego encendido. Cuando era pequeño en el Tibidabo jugábamos en un laberinto que estaba en el centro, estaba la glorieta, y cuando accedías a ella subías unos peldaños, te ponías en otro nivel y tocabas la campana, ¿no? Nan, 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 nan. Que la campana tiene que ver con la sabiduría, ¿no? Las vibraciones de la campana son como una ampliación del espacio de conciencia, ¿no? Bien, o sea que el pesebre nos invita a esta meditación cavernaria, ¿no? De ver el mundo como algo limitado, en cuyo centro se produce un prodigio.
Y en este prodigio hay una fecundación, o sea que hay una virgen que pare, digamos, o sí, que pare. La fecundación ha sido antes. Se representa en el pesebre, ¿no? Porque es un nacimiento divino. Hay que decir que en el simbolismo, cosas que parecen cronológicamente separadas, por ejemplo, la anunciación y la fecundación y el nacimiento, parto, etcétera, todo esto coincide en un solo acto en realidad, pero el símbolo nos lo presenta como distintos acontecimientos. Pero es todo simultáneo, porque todo tiene que ver con uno mismo aquí y ahora. Y entonces, claro, la Virgen ocupa un lugar central y la Virgen, el simbolismo, por ejemplo, en estos casos nos invita a encarnar la Virgen, ¿no? Es decir, para este nuevo nacimiento en nosotros, la Virgen, ¿no? Como una representación de uno mismo. Y entonces, claro, pues todo lo que sabemos, la enorme información que tenemos sobre la Virgen, ¿no? De todo lo que hemos leído, sabido, se nos ha dicho, la salve, el Ave María, todas estas cosas, síntesis, ¿no? Las humanidades dicen, venga, ahora todo junto, todas las purísimas, las de Murillo, las de Velázquez, las de todos aquellos renacentistas tan bonitos del 400, las vírgenes, todas las vírgenes, oriente tal, sintético, ¿qué es esto? Entonces, claro, es la dimensión virginal del alma, ¿no? O sea, impoluta, porque la Virgen es inmaculada, o sea, nace sin pecado, según el dogma. Los dogmas son ayudas también para comprender un nacimiento inmaculado. Ella nace sin pecado. Sin pecado quiere decir sin oscuridad, con transparencia, o sea, con inocencia, ¿no? Y esto lo somos todos, todos. O sea que tenemos la Virgen. Allí detrás, fuera, lejos, y sobre todo aquí en los pesebres de Cataluña, está el Caganer. El Caganer lo han inventado pues los ilustrados, seguramente, gente como Voltaire, que se reía de todo esto. O Erasmo de Rotterdam. Había también gente en el Renacimiento que todo esto se reía, diciendo, estos son paparruchas, ¿no? Cosas de la religión para una mentalidad infantil, etcétera. Pues también está allí, también forma parte. Porque se trata de la unidad. Ahora, el Caganer no va a renacer. En el Caganer no se produce el nacimiento, se produce en el seno de la Virgen. Entonces esto es muy importante porque uno se va ubicando en este mandala, ¿no? Y va reconociendo las partes y poniéndolas cada una en su sitio. Los pastores son los primeros que se enteran, acuden enseguida. Pueblos pastores, ¿no? Que van vestidos de una manera pobre, ¿no? Con pieles, viven cerca de la naturaleza, una dieta sencilla, ¿no? Comen bellotas y queso de aquel bueno, de cabra, aquel que Don Quijote recibe allí cuando va a la Sierra Morena y está con los pastores. Sobre todo Don Quijote cuando está con ellos dice, dorados siglos aquellos, y dorados días y tal, porque ver a aquella gente le devuelve a la edad de oro, se refiere a la edad de oro, es la edad primordial de la humanidad. Todo el mito de la edad de oro se refiere a la humanidad normal, por así decirlo, a nuestro ser verdadero, que está como enterrado la mayoría de veces, pero que los pastores representan. O sea, un punto de vista como de niño, también inocente, ¿no? De los animales, cerca de la naturaleza, sin ego. Los pastores, ¡pum!, acuden enseguida a la cueva, sin problema. Los reyes de Oriente también. Los reyes de Oriente es la parte más sabia y más, digamos, política del asunto, porque representan los tres niveles del poder, porque el niño es rey. Esto también es un tema de meditación importantísimo. Esta parte más inocente y profunda en nuestro corazón es el rey, en realidad. Es el que rige. Si somos capaces de reconocerlo y ponernos allí, realmente entendemos que el ser humano es rey. Cada uno en la esfera que la vida le haya dado, ¿no? En la responsabilidad que nos toque, ¿no?
pero es una función regional. Los tres reyes se identifican con él inmediatamente. Hay el libro de las maravillas de Marco Polo, que os recomiendo leer, que es muy bonito. Es aquel viajero genovés que va hasta Oriente en el siglo XIII por la ruta de la seda, y cuando sale ya de Siria y llega a la ciudad de Sawá, allí empieza a encontrar leyendas de los Reyes Magos, y allí están las tumbas de los Reyes Magos. Entonces le cuentan una leyenda que cuando los reyes llegan a la cueva de Belén y entran a ver al niño, entra el primero a ver al niño, sale disparado y confundido dice: anda, el niño tiene la misma edad que yo. Y luego entra el segundo y lo mismo, y entra el más viejo y también sale de estampida y dice: anda, confundido, dice: es igual que yo, el niño Jesús. Esto es una manera que tiene un mito de decir lo que es una identidad. O sea que los tres reyes están especificando en el mito los tres aspectos del gobierno, de uno mismo y del mundo. Esto, por ejemplo, que en la religión convencional no se explica, o se explica de una manera muy vaga, ¿no? Se dice en los sermones de las iglesias, dicen: los reyes representan la unidad de todos los pueblos. Igual, y es verdad, pero es mucho más que esto, ¿no? Entonces esto, las humanidades nos aportan conocimientos de estos más profundos, más interesantes, ¿no? Y aprovecho esto para decir que las humanidades nos aportan este punto de vista más profundo de la religión, que antiguamente esto se decía esotérico. No me gusta usar esta palabra porque hoy día esta se la relaciona con cosas de tipo hocus pocus o magia potagia o cosas así, ¿no? Pero el sentido propio de esoterismo quiere decir la lectura interior de los símbolos, la visión interior de toda una serie de fórmulas y ideas y conceptos y iconos que en la religión se utilizan hacia afuera, digamos, o superficialmente. Está bien, porque la religión cumple otro tipo de función, ¿no? La religión intenta hacer llegar a la masa de la gente que nunca va a investigar nada todo lo que se pueda de espiritualidad, y lo hace a su manera. Desde las humanidades, tal como aquí las estamos entendiendo, podemos acceder a esta visión más interior o esotérica. Y entonces, desde esta visión, los reyes, los tres reyes magos, corresponden a tres funciones que las tradiciones de Oriente las tienen documentadas. Y hay autores pues destacadísimos del siglo XX, como René Guénon, que es un gran metafísico del siglo XX, que han explicado estas tres funciones y que los orientales les dan los títulos, ¿no? El Mahanga, el Mahatma y el Brahmatma en el hinduismo, ¿no? O el Tashi Lama, el Dalai Lama y el Bogdokan en el budismo tibetano, ¿no? Y estos aparecen como Melchor, Gaspar y Baltasar: oro, mirra e incienso. El oro se refiere al gobierno de las riquezas y de todo lo material, lo que se dice el gobierno temporal. O sea, es nuestra función de ordenación del mundo que nos rodea y de servir a todos los que necesitan algo, en la medida en que nosotros podamos atenderlos. El incienso que le ofrece el otro rey es más importante que el oro, porque el incienso ya se refiere a la parte, a la dimensión sacerdotal, que es nuestra dimensión de sabiduría. O sea que aquí hay que entender que el rey sacerdote es el que siempre está atendiendo al altar, a las formas de culto. O sea que en nosotros hay que ver también quién es este sacerdote en nosotros que está por encima del gobernante. ¿Quién es este? Pues es el que atiende a nuestro corazón, el que se ocupa de tener espacios de tranquilidad y de introspección y de autoindagación. Esto tiene que ver con el sacerdocio interior. Los sacerdotes se dedican a los ritos, ¿no? y a la preservación de la doctrina y al estudio y a la meditación. El superior es la mirra,
Y la mirada es la unidad de estos dos poderes y se le llama profecía en la tradición bíblica. La profecía en realidad no solamente es la adivinar el futuro, sino que la profecía es el conocimiento de los estados superiores. Realmente usar los estados superiores. O sea, ser capaz de reconocer, darse cuenta de la conciencia que somos y de residir en ella, por así decirlo, con todo esto que involucra de tranquilidad y de goce. O sea que estos son los tres aspectos del gobierno y el niño Jesús los integra todos. O sea que el que integra todo esto es un niño en el centro de la caverna cósmica. Muchas más cosas, pero todas no las voy a decir. Digamos la respiración. El que fecunda a la Virgen no es San José. San José no es el Padre. El Padre es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que aletea sobre la Virgen en forma de paloma. Se lo representa como una paloma. Representa de dos maneras el cristianismo al Espíritu, como paloma y como lengua de fuego. Son dos símbolos. Y claro, tiene que ver con algo que baja de arriba. Lo de arriba, en el simbolismo, hay que entender que también es lo profundo. O sea que no es necesariamente arriba, porque lo que no tiene forma tampoco no tiene ubicación en el espacio. Partes, ¿no? Nuestro ser, la conciencia, no tiene ni arriba ni abajo, ni derecha ni izquierda, pero sí que nos referimos a estos puntos también para dar como orientaciones que son imprescindibles. O sea que sí, este nacimiento tiene que ver como un ser aspirado desde arriba, o sea que nacemos, se nos estira desde arriba, ¿no? Y en este estirarnos desde arriba y renacer, pues también podemos abandonar el cuerpo. Lo dicen todos los textos antiguos, ¿no? Como una llama de fuego o un pájaro que es capaz de cernerse, ¿no? Todo esto nos ayuda a la comprensión. Y este es el que fecunda a la Virgen. O sea, la Virgen es la que dice: "Y yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí según su palabra". Esto lo podemos comprender, son cosas fáciles de comprender. Esto es encarnar el símbolo, o sea, reconocer estas energías en uno. Y entonces cuando somos capaces de esto, con el corazón abierto como una flor, entonces se produce esta magia que el pesebre muestra, ¿no? Tantas cosas más. El pesebre. ¿Qué es el pesebre? ¿Qué es un pesebre? Bueno, aprovecho para decir que hay libros muy interesantes, diccionarios de mitología y el diccionario de los símbolos, que está publicado en Herder. Lo editamos allá, yo lo edité con unos alumnos de la universidad. Estuvimos 2 años trabajando la traducción castellana de este libro traducido del francés. Es un tesoro, lo recomiendo, es un libro de cabecera. Están todos los símbolos, allí se puede buscar pesebre, se puede buscar paja, se puede buscar niño, se puede buscar caverna, se puede buscar estrella, burro, buey, etcétera, etcétera. El pesebre es un lugar de comer. O sea que el niño es comida. El niño es comida. En el cristianismo hay ritos que nos dicen que es comérselo. Ñam. O sea que esta belleza que somos y que podemos sentir y gustar como espacio de conciencia más amplio, como paz, como tranquilidad, como entereza, como confianza, cada vez es más fácil reconocerlo en el presente. Es para comérselo, no solo para experimentarlo o para gozarlo inconscientemente, porque aquí ahora pues hay una tranquilidad increíble, es una belleza lo que aquí se genera hablando de estas cosas con vuestra colaboración. Entonces es señalarlo, indicarlo, que esto es algo, Y entonces no simplemente
gozarlo inconscientemente, sino la Eucaristía dice comer, esto comérselo. Porque la manducación eucarística es un acto identificante. Cuando decimos me lo como, nos estamos transformando en ello. Cuando nos comemos la galleta o el plátano, pues aquí es otro, y ya soy yo. O sea, hay un momento dado en que ya soy yo. O sea que es muy interesante el simbolismo del comer. Y el cristianismo lo toma como el sacramento fundamental. Es un símbolo también, es un símbolo. O sea, esto el exoterismo dirá, no, es material, hay que ir allí y comerse la hostia. Pues sí, claro, es fantástico ir allí y comerse la hostia, pero sobre todo si se encarna, o sea, si se comprende y se hace con la sacralidad que esto exige. O sea, comprendiendo que es aquí y ahora, fuera del tiempo. Y que el simbolismo, el símbolo no es lo mismo que lo simbolizado. Esto es la clave de lo de hoy. O sea que el símbolo no es lo simbolizado. Lo simbolizado es más que el símbolo. Porque puede haber lo simbolizado sin los símbolos, sin nada de mundo, nada, ni de persona, ni de cuerpo, ni nada. Pero los símbolos, las cosas del mundo, entre ellas nuestro cuerpo y nuestra persona, no pueden existir sin lo simbolizado, que es esto que no tiene forma y que es nuestro ser, es lo que somos desde siempre. O sea que el pesebre es un lugar de comer. Y allí están el buey, la mula y el espíritu arriba, encima de... Hay que ponerlo en la cúspide de la cueva. San José está como retirado, porque San José es el maestro, no es el padre, es el maestro, es el que protege la barriga de la Virgen. San José, Joseph en hebreo, los musulmanes dicen Yusuf, Joseph, es un nombre que significa añada Dios otro nacimiento, o sea que es un nombre que se refiere al doble nacimiento. Esto también es un símbolo, San José. O sea que San José es la partera, es como Sócrates. Sócrates dice, ser filósofo quiere decir hacer de partera. O sea, el filósofo no ilumina a los discípulos, digamos. Lo que hace es señalar. O sea, ayuda a que ellos engendren en ellos un nuevo ser, que es un ser que está allí desde siempre, porque claro, este renacimiento, este nuevo nacimiento que el niño Jesús representa, es renacer a lo no nacido. Porque la conciencia no ha nacido, lo que ha nacido es la persona que somos con el cuerpo, pero la conciencia no. La conciencia está allí mismo donde ha estado siempre y donde seguirá estando, por así decirlo. Y entonces los animales son fantásticos porque todo respira. Spiritus tiene que ver con respiración, ¿eh? El espíritu que engendra en la Virgen, spiritus tiene que ver con la respiración, con el inspir y el aspir. Aspir, inspir, expir, inspir, expir. En realidad el espíritu tiene 5 tiempos, no solamente inspirar y expirar, ¿no? Todo esto está en el hinduismo y en los ritos estos del pranayama, hindúes y budistas, perfectamente practicado y todo con todos los tiempos de la respiración, increíble. Pero ahora no me importa entrar en los detalles. Digamos que el espíritu en realidad es una respiración más allá de la respiración. Pero escuchar la propia respiración es muy útil. La respiración siempre nos conduce al presente, simplemente escuchándola. Y no la fabricamos nosotros. Son ritmos que nos vienen dados y que tienen que ver con la vida, siempre recibida. Y también el ritmo cardíaco. O sea que no diremos que el espíritu sea la respiración, y menos en sentido pulmonar, pero sí que tiene que ver con la respiración, con un hálito de vida, que se podría decir que está más allá de la respiración. Hay maestros sufís como Rumi, por ejemplo. Rumi dice,
escucha tu respiración, síguela, no, te conducirá siempre, te llevará a donde quieres ir, ¿no? Entonces el espíritu respira y la Virgen recibe, ¿no? Y entonces el burro y el buey, ¿qué hacen? También están ahí respirando. O sea que son como otras respiraciones, otros soplos en un nivel inferior, pero que también dan allí su aliento. El burro tiene unas orejas enormes. Es el animal que más oído tiene. Oyen a una distancia prodigiosa y también se los oye a mucha distancia. Estos días en Menorca podía escuchar burros, pero lejísimos. El rebuzno se oye desde distancias kilométricas y él también puede escuchar así. En los colegios, antiguamente, cuando los niños suspendían las asignaturas, les ponían las orejas de burro para que aprendieran a escuchar. Porque el niño suspenso era el niño que no había sabido escuchar, que no se había enterado. Y las orejas de burro eran para ayudarles a escuchar. O sea que la oreja de burro es muy interesante. No es que el burro sea burro. Entonces, bueno, todo esto es la magia del pesebre. A mí me dice estas cosas y otras muchas, pero cada vez que nos ponemos allí podemos trabajar con ese tipo de simbólica. Y cada uno tiene que ir por el camino que su ángel le diga, porque a lo mejor a uno todo esto no le gusta, pues entonces hay que ir por otro camino, ¿no? Y algunos pues hay rechazo con cosas del cristianismo, cada uno por donde le dicte su corazón. Pero siempre toparemos con los símbolos, porque son las maneras como los sabios y las tradiciones nos han hablado de estas cosas que son la profundidad de nosotros mismos. Y cada vez que nos ponemos en este tipo de comunicaciones y de prácticas, usamos inevitablemente de ciertas formas de imagen y de gesto, etcétera, ¿no? Entonces, ya para ir concluyendo, que son muchas cosas las que se han dicho, vamos a terminar este encuentro navideño con realmente esta práctica que hemos venido haciendo, que es la invitación al ser, y que os invito a repetirla una y otra vez, porque es tremendamente eficaz y económica. Aprovechamos este mismo espacio o caverna, todo espacio así cerrado y ordenado, con un centro marcado, un fuego, una palabra. Nos sirven para indicar esta idea de atención a nosotros mismos, atención a nuestro corazón. Y entonces la práctica empieza siempre con la motivación, o sea, reconectar con la motivación, porque de la buena motivación depende el resultado de todas nuestras acciones en general. Y entonces recapitulamos y decimos, ¿cuál es mi motivación para venir al Círculo de Humanidades? Y entonces asumimos que esta motivación es para profundizar en mi humanidad, o sea, el Círculo de Humanidades para poder yo acceder a capas más profundas de mi ser, gustando directamente estados de paz, de tranquilidad y adquiriendo conocimientos útiles que me guíen en este gustar, en este sentir el ser en mi corazón. O sea que son unas humanidades prácticas, es un trabajo práctico. Y podemos asumir que esta es la motivación para venir aquí. Pido vuestra respuesta. Sí, entre otras. Pues es entre otras, muy bien.
Entonces, garantizada esta motivación, visualizamos a cualquiera de nosotros que se acerca, suena a la puerta, toca, pam, pam. ¿Puedo entrar? Veo que se está celebrando el Círculo de Humanidades y a mí me interesa entrar, porque aunque he cultivado lo mejor que he podido durante toda mi vida la humanidad y atendiendo a todo lo que me parecía importante y haciendo lo mejor posible, intuyo que a pesar de todo hay cosas que todavía puedo mejorar y sobre todo que puedo acceder a una forma de paz y de plenitud y de bondad y de entereza que veo en otras personas expandida y que entiendo a través de escrituras y libros, etcétera, que es posible alcanzar y que el Círculo de Humanidades me va a ayudar en esto. ¿Puedo pasar? Y decimos, sí, pasa, entra en este espacio. Pero deja antes los zapatos en la entrada, como se hace cuando entramos en un lugar sagrado. Lugar sagrado que no solamente es esta sala, sino que la sala lo simboliza. Porque esta sala está simbolizando un espacio de conciencia que es lo más importante, es lo simbolizado por la sala. Y entonces decimos a este que ha llamado que entre, cualquiera de nosotros, pero que deje los zapatos fuera. Los zapatos que representan también nuestra mente, porque zapatos y mente son nuestro contacto con la tierra, que quiere decir con la acción, con el mundo práctico, con el mundo de las cosas. O sea que con los zapatos allí queda de momento nuestra mente. Aunque claro, la mente misma dice, pero esto es imposible, esto es muy difícil, pero esto ¿cómo lo vamos a hacer? Si yo venía aquí precisamente pensando que podría ser ayudado a controlar un poco la mente. Entonces decimos, no, es muy fácil, mira, deja allí con los zapatos todo el pasado. Ahora vamos a hacerlo, es fácil, se puede hacer. Deja todo el pasado, todos tus pensamientos. El pasado está hecho de pensamientos y de imágenes. Déjalos todos en la puerta, todo. Tus recuerdos, tus memorias, todo lo que tanto valoras del pasado, gente entrañable, tu familia, los que te han enseñado, los que te han ayudado, los que te han hecho grandes favores, todo esto ahora no importa. Y tampoco todas tus amarguras y desgracias y cosas malas que te ocurrieron en la vida, cosas dolorosas, todo esto también lo dejas, porque ahora no viene a cuento. Para lo que estamos haciendo no viene a cuento. Lo dejas allí, luego lo podrás recoger, pero ahora lo dejas. Se puede hacer. Y con la intención ya se hace. Dejas todo, tus creencias, tus ideas, todas tus colecciones de diapositivas, recuerdos, todo esto no importa ahora. No viene a cuento. Lo dejamos en la puerta. Sin pasado. Y sin futuro, también dejamos el futuro, que no son más que proyecciones, porque en el futuro nunca hemos estado y nunca vamos a estar. Y no sabemos cómo será, nunca lo hemos sabido. El futuro siempre nos sorprende, porque nunca estamos en él ni podemos estar, o sea que dejamos todas las proyecciones, todos los compromisos, todos los proyectos, todos los buenos deseos de lo que nos gustaría como fuera, y lo que pretendemos alcanzar, y lo que anhelamos, también nuestros temores de futuro, porque tampoco vienen a cuento los temores, los miedos, las desgracias que a veces pensamos que pueden ocurrir, o dolores que pueden ver. Todo esto no importa, fuera. Dejamos el pasado y dejamos el futuro. Y muy atentos nos aplicamos a esto, a apartar estos dos tipos de pensamiento. Y junto con ello también dejamos el presente. El
Presente, si son todos nuestros asuntos y preocupaciones que tenemos entre manos, todos los asuntos que nos importan, lo que vamos a hacer de aquí a un rato, lo que teníamos previsto, lo que no se puede olvidar, todo esto lo olvidamos también el presente y lo dejamos allí con los zapatos, con nuestra mente. Fuera el presente, fuera el pasado, fuera el futuro. Y durante unos segundos nos mantenemos en esta práctica atenta de soltar. Ni pasado, ni futuro, ni presente. Y dejamos estas dimensiones en las que vive la mente fuera, no importan. Nuestro cuerpo sigue estando aquí, vivo. Y nuestros sentidos siguen funcionando. El oído, la vista, el olfato, estamos aquí. Pero no hay pasado, no hay futuro, no hay presente, solamente vacío. Empezamos a sentir y a percibir este espacio de conciencia vacío, porque seguimos estando conscientes. Dejamos también la imaginación, que es otra gran facultad de la mente, y en esta meditación no usamos para nada la meditación, tampoco importa, no nos interesa, no viene a cuento, la dejamos fuera. Solamente la atención al presente, a lo que queda. Vacío, soltando, vaciando. Y entonces la mente seguramente pues viene y nos dice, vale, pues muy bien, ¿y ahora qué más? Porque la mente tiene sed de lo que tiene que venir. Es la gran insatisfecha con el presente. Nuestra mente cerebral no gusta del presente, no está incómoda en el presente, siempre está esperando algo. Y ahora le decimos, mira, ahora no vamos a esperar nada, o sea que tranquila, ahora no te puedo atender en esta demanda, o sea que no esperamos nada. Nos ponemos en la no espera de nada. Porque esto que buscamos ya lo somos. Sin pasado, sin futuro, sin presente, sin imaginación. Y sin esperar nada. Y sin embargo nuestro cuerpo sigue estando aquí presente y nuestros sentidos. Y entonces, habiendo apartado todo esto de la mente, vienen una serie de preguntas para las que pido respuesta. Y pregunto en primer lugar, ¿esto que queda, esto que podemos percibir cuando lo apartamos todo, es personal? ¿Es algo que nos pertenece como personas? ¿Tiene forma? ¿Tiene color o no? O sea que no se podría dibujar ni representar. No. ¿Hay alguien que sea propietario de esto? ¿Alguna religión o escuela o filosofía o secta? ¿Ha venido de algún sitio aquí? ¿Hay un sitio de donde había venido? No. Si nos vamos de aquí, ¿lo tendremos que agarrar de algún modo para llevárnoslo con nosotros? Esto, vacío,
¿Sufre algún tipo de angustia o tensión? ¿O cuesta esfuerzo? ¿Nos cuesta algún tipo de esfuerzo? ¿Podría enfermar? ¿O ir a menos? ¿Se puede terminar? Y entonces la última pregunta, ¿qué distancia hay entre esto y cada uno de nosotros? ¿A qué distancia está de uno? No hay ninguna distancia. Entonces, siendo cabales, viendo todo lo que hemos dicho unánimemente, contestando directo desde el presente, esto no tiene principio, no tiene fin, nadie lo ha hecho, no es personal, porque ¿es un objeto? No, no es un objeto. Porque incluso nuestros pensamientos y sentimientos son objetos, porque los podemos ver como objetos y cambian, pero no es un objeto y no hay distancia entre uno y esto. Entonces tenemos que reconocer que esto es lo que somos. Y este es el descubrimiento más grande que se puede hacer en el reino humano, aunque parezca mentira. Y aquí lo estamos gustando. Es fácil. Lo que no es fácil es la mente. O sea, lo complicado es la persona que nos hemos acostumbrado a ser. Pero ya veis que tampoco está perdida, porque está allí con los zapatos. Entonces, vivimos en esta doble naturaleza divina, que no es personal, es universal, no tiene forma, fuera del tiempo, atemporal, y humana, una doble vertiente humana. Y la humana vive en el tiempo, es perecedera, está centrada en el cuerpo. Entonces las humanidades son esto, es aprender a transitar a nuestro ser. Por así transitar, así decirlo, aunque es un disparate decir transitar a lo que somos y que ya estamos siendo desde siempre. Pero aprender a reconocerlo. O sea que las humanidades nos invitan a percatarnos, a darnos cuenta, a despertar. Porque lo otro es vivir engañados en un sueño, es vivir solamente en la superficie de nosotros mismos. Entonces, desde el ser, desde este espacio de conciencia vacío que somos, desde allí nuestra persona se va a arreglar. Todo lo que sea arreglable, física y psicológicamente, se irá poniendo a su sitio. Todos los problemas que puedan surgir en la vida se irán alineando con el ser. O sea que esta también es la gran medicina. Se podría decir que esta es la función, esta profética superior del gobierno del mundo. Es la medicina que todo lo cura, ¿no? La espiritualidad como una medicina, en la que nosotros estamos desde que nacimos. Entonces, la segunda parte de las humanidades es aprender a lidiar con el pensamiento, porque el pensamiento, esta vivencia, lo niega, lo va a negar, porque el pensamiento está acostumbrado a nuestro ego, y el ego es un síndrome de sumisión. Nos han enseñado a estar continuamente sumisos a nuestro pensamiento, el nuestro y el de la gente que nos rodea. Y vivir en un mundo donde solamente se reconoce la persona, solamente se reconocen las relaciones entre personas individuales más o menos insatisfechas, pero básicamente incompletos todos. Entonces, esta conciencia, digamos, limitada, que es nuestra conciencia condicionada, nuestra persona,
va a contraatacar, o sea que va a venir, pues a lo mejor de aquí un rato o cuando sea, y dirá, sí, bueno, aquello del Círculo de Humanidades, sí, vale, muy bonito, muy mono, sí, un rato allí con el doctor Olives y tal, no, estaba bien, pero como si esto no existiera, ¿no? Como si esto no fuera nada. Por esto es importante una y otra vez hacer este tipo de práctica, porque entonces se va haciendo en nosotros. Y del mismo modo que hemos caído en el olvido del ser con una serie de prácticas que nos enseñaron desde la infancia, de continuamente escuchar nuestro pensamiento y hacerle caso, pues también nos podemos librar de él con este otro tipo de prácticas al que las humanidades nos invitan, que es apartar obstáculos, aparcar la mente, ¿no? Y reconocer este espacio marinando en él. O sea que el maestro Muji, por ejemplo, del Vedanta dice marinar, es una palabra muy acertada, cuando podemos sentir, porque lo podemos sentir todavía, este espacio vacío de conciencia, pues entonces marinar en él. Darse el tiempo de marinar en él, como marinan los alimentos antes de ser cocidos. En términos cristianos diríamos adorarlo, porque la palabra adoración casi nadie sabe qué significa. Y en cambio aquí sí que lo podemos entender, lo que es adoración. Adoración es marinar en él. Dejarse penetrar o dejarse comer, porque también aquí está la Eucaristía. La Eucaristía es comerlo, porque al comerlo nos identificamos y nos transformamos, y en realidad, más que comerlo, somos comidos. Son formas de decir, son simbolismos incompletos, burdos. Esto a que se refieren es lo simbolizado, que es lo que somos. Es algo mucho más grande, es el ser, incalificable, siempre siendo, inmutable. Porque lo que muta son las formas, es nuestro ser condicionado, pero el ser no muta. Y entonces aquí yo os agradezco muchísimo vuestra presencia, sin la cual esto sería imposible, porque ya veis que se hace en grupo. Y entonces ahora yo pido también, pregunto, ¿queréis hacer alguna pregunta? Y ved que se puede contestar también, siendo esta doble naturaleza, podemos preguntar desde la mente, ¿y esto qué tal, por qué, tal y cual? Y podemos preguntar también desde el corazón. O sea que también aprendemos a los dos lugares desde donde puede salir nuestra palabra y desde donde podemos intercambiar la palabra, ¿no? ¿Podemos reconocer al buey? Sí, el buey es el que escarba la tierra. Si te fijas, los símbolos también es pensarlo directamente. ¿Qué hacen los bueyes? Tradicionalmente escarban las tierras con las pezuñas, esto lo hacen de manera espontánea. Y luego se los utiliza enseguida con el arado para labrar la tierra. Entonces el arado es como un falo que penetra la tierra, es como el cielo, representa la influencia del cielo penetrando, y luego las semillas también, vienen del cielo las semillas que fecundan la tierra, y entonces la tierra con esto fructifica. O sea que el buey tiene que ver con esta fecundación, con esta conciencia fecundante. Se podría decir que el buey es nuestra parte de capacidad de concentración y de trabajo, porque son unas bestias de trabajo, esta capacidad de concentración y de trabajo aplicado a entrar en el corazón y a no distraerse con la mente, el llaurar dret, ¿no? Por ejemplo, en Menorca el buey es el que descubre a la Virgen en una cueva. Ven una lucecita, unos frailes allí en el monte, y van, y hay un buey feroz, un toro feroz que no les deja pasar, ¿no? Y entonces vuelven al convento y sacan el Cristo grande y la custodia y van procesionalmente. Y entonces cuando llega el toro fiero, cae de rodillas ante la custodia y ante la cruz.
¿Esto qué quiere decir? Que esta mente inquieta, tremenda, el toro fiero, ¿no? Como el de los toros, como el de la tauromaquia, que representa la mente descontrolada, ¿no? Que el torero aprende a decir calma, calma, calma por aquí, ahora por aquí, ¿no? O sea, el toro, la mente descontrolada, de pronto, al ver la cruz, que es el eje, ¿no? Y la custodia, que es el pan de vida, ¿no? La sagrada hostia, la sagrada forma, cae el toro de rodillas y entonces aquella mente se pone al servicio y los acompaña hasta la cueva de donde salía la luz, que era la Virgen. Y entonces encuentran allí la imagen. Bueno, las leyendas, por ejemplo, son de una belleza increíble. Si uno tiene las claves para poderlo interpretar, o sea, para poderlo reconocer. Interpretar es reconocer en uno. O sea que esto es una interpretación que es como la de los actores, no es la interpretación de los universitarios, ¿no? Interpretar no es decir, quiere decir esto, pum, 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 y encasillarlo. No, interpretarlo es como si tú fueras un actor, y tú eres la Virgen, y tú eres el toro, y tú eres el hallazgo de la Virgen del Toro en la cueva, y tú eres la cueva, tú eres todo. O sea, es una interpretación de teatro, pero que hace sentado. Es que la Virgen de Olot es la Virgen de... Sí, la altura. También está en un toro. La Virgen del Toro aquí en Olot va con el toro también. Y la de Nuria también es encontrada por un toro. Porque la otra cosa es que los símbolos y los mitos son arquetipos, son la estructura del mundo. O sea, no son diseñados por la gente, ¿no? No tienen un autor individual. El sentido de los símbolos no lo dan las personas, lo tienen de natural, porque son la estructura del mundo, son la estructura como está hecho el mundo. El toro, madre mía, el toro, claro. Y esto pues uno puede coger el diccionario de símbolos, ir viendo lo que pone el toro creta, entonces Creta, toda la cosa del toro cretense, el minotauro, en el centro del laberinto también está el toro, el minotauro. Dante lo presenta, en el infierno de Dante aparece el minotauro en una de las... El infierno lo representa allí como un embudo. El infierno son los estados de dolor, son nuestros estados de dolor, de angustia, las depresiones profundas. Y de aquellas espirales que son el infierno, por donde Dante, guiado por su maestro Virgilio, que va enseñando, encuentran el minotauro allí en una roca, que es como el pensador de Rodin, aquella escultura, ¿no? Es cuando estamos totalmente perdidos en el sueño de la mente. Como aquel cuadro de Goya que dice, el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Que un hombre que está así en una mesa y todo de murciélagos que van volando por encima, ¿no? En plena guerra de la independencia. El sueño de la razón. Pues el minotauro es esto, es el sueño, es cuando nuestra mente está todo el rato barrinando, dándole vueltas, y cada vez lo ve más negro, y entonces los pensamientos negros llaman a otros pensamientos negros, y esto se mezcla con las emociones de dolor, y se crea una nube de crispación, dice Eckhart Tolle, esto lo llama el cuerpo de dolor. El minotauro es el cuerpo de dolor y Teseo lo tiene que vencer, claro, si quiere, guiado por el hilo de Ariadna. Ariadna es la plata, es el color de la plata, ¿no? La plata, la luz, la luna, ¿no? La luna, que refleja la luz del sol, ¿no? Bueno, es una belleza increíble, ¿no? Todo lo que es el simbolismo, ¿no? Si uno tiene las claves y uno se da el tiempo para meditar estas cosas. Entonces, digamos que la gracia divina le va guiando a uno. Porque este es un tipo de trabajo que si uno se pone en sintonía, como ya estáis, o como los que habéis llegado nuevos a este círculo, pues vais aprendiendo a hacer, pues entonces estamos a favor de la vida, o sea que la vida nos ayuda, la gracia fluye a raudales y nos va enseñando y haciendo por dentro un trabajo que a nosotros como personas nos parece imposible, pero no lo hacemos nosotros, se hace en nosotros. Es decir, que la resurrección es...
La resurrección es. Y encima, estas fiestas calendáricas, como la Navidad, por ejemplo, hay que decir que el calendario es precioso. El cristianismo viene a través del calendario. El cristianismo romano. Otra cosa es el protestantismo, que dijeron, no, hay que leer la Biblia, pero esto no es lo católico romano. Lo católico romano es el calendario. Y la escritura viene dada en la misa solo. Las lecturas en la misa porque se dan de una manera ordenada en relación con los ritmos de la naturaleza. Entonces, en la Navidad hay todo este simbolismo del niño que nace, ¿no? Y entonces arriba, en el punto opuesto, está San Juan, el que decapitado, ¿no? Y entonces aquí está la Pascua, y aquí está San Martín, y todas las restantes fiestas del calendario, que son una belleza. Si uno tiene las claves del simbolismo, es que el calendario le acompaña durante todo el año, ¿no? Y entonces digamos que estos puntos nodales de la periferia, Navidad, Pascua, San Juan del verano, ¿no? El solsticio, son puntos en que el centro, que no transcurre, que está representando lo eterno, el tiempo simultáneo que nunca transcurre, el ser, se proyecta en la periferia. Y de pronto en la periferia, en el tiempo humano, en la vida de los hombres, ¡pum!, hay la Navidad, que es una rotura del tiempo por donde se filtra la luz de lo que siempre es, ¿no? Lo mismo la Pascua. Y esto lo decía porque también estas fiestas, todas son la misma fiesta, porque resurrección y nacimiento en realidad es lo mismo. Pero en el calendario, en el tiempo sucesivo, se celebra como cosas diferentes, o como épocas o como fases distintas. Pero todo en el aquí y ahora es simultáneo. O sea, la muerte y la resurrección del Cristo y el nacimiento del niño y todo esto, esotéricamente, o sea, desde el punto de vista interno, coincide en el ser, en la belleza del ser, ¿no? Del reconocimiento de lo que somos. Así es. ¿Alguna otra cosa que queráis? Pues muchas gracias por vuestra colaboración y presencia. Feliz resurrección. Feliz Navidad y feliz resurrección.